Sabemos por las Escrituras que las burlas aumentarán a medida que nos acerquemos al momento del regreso de Jesús. Ya vemos esto sucediendo con la aceptación generalizada de la teoría de la evolución. Muchas personas piensan que la evolución es un hecho, sin embargo, ellas mismas la etiquetan como una teoría. Esta teoría, que permanece sin probar, excluye a nuestro Creador Dios del inicio de la creación. Ofrece una explicación que carece de intervención divina, dejando a la raza humana para percibirse a sí misma como un mero producto del azar y la selección natural. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Eso es una mentira. Dios Todopoderoso te creó. Además, presenciamos la rápida expansión de religiones falsas que niegan la deidad de Cristo. Religiones que rechazan a Jesús como Dios están creciendo, propagando doctrinas que contradicen las verdades fundamentales de la Biblia. Estos sistemas de creencias, aunque versados en sus dogmas, comparten un hilo común. Socavan la creencia cristiana fundamental de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Junto a estos desarrollos, hay un aumento significativo en el número de personas que se identifican como agnósticas y ateas. Vivimos en un tiempo donde muchos se burlan del regreso de Jesucristo, mofándose y ridiculizando la misma idea. Pedro 3:4 dice: Ante todo debéis saber que en los últimos días vendrán burladores que, siguiendo sus propios malos deseos, dirán: ¿Dónde está esa promesa de su venida? Desde que nuestros padres murieron, todo sigue igual que desde el principio de la creación. Vendrá un tiempo en que cada burlador tendrá que enfrentarse a aquel de quien se han burlado. Vendrá un tiempo en que cada palabra burlona y comentario blasfemo será llevado en cuenta. Vendrá un tiempo en que cada burlador enfrentará la realidad que han negado. Vendrá un tiempo en que la verdad de la deidad de Jesús será innegable, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vendrá un tiempo en que cada burlador verá la gloria del Señor brillando más que el sol y se enfrentará a la santidad de Dios. Vendrá un tiempo en que cada burlador temblará en la presencia del Dios Todopoderoso, el gobernante y Rey de todo. Vendrá un tiempo en que cada burlador lamentará su rebelión. Vendrá un tiempo en que la misericordia de Dios ya no se extenderá. Vendrá un tiempo en que cada burlador enfrentará consecuencias eternas donde prevalecerá la justicia de Dios. Vendrá un tiempo en que cada burlador entenderá el peso de su pecado y se enfrentará a la realidad del Gehenna. A pesar de la prevalencia de las burlas y la incredulidad, debemos recordar la increíble paciencia de Dios. Dios es tremendamente paciente con la humanidad, extendiendo gracia y misericordia mucho más allá de lo que merecemos. Retrasa el juicio, dando a todos la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Esta paciencia es un testimonio de su naturaleza amorosa, su deseo de que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La paciencia de Dios no es una señal de debilidad, sino de su amor infinito. Él conoce los corazones de los hombres y ofrece innumerables oportunidades de redención. Sin embargo, esta paciencia no debe ser confundida con tolerancia al pecado. El juicio es cierto y llegará el momento en que Dios ya no retendrá su justicia. Pedro 3:3 dice: Ante todo, debéis saber que en los últimos días vendrán burladores que, siguiendo sus propios malos deseos, dirán: ¿Dónde está esa promesa de su venida? Desde que nuestros padres murieron, todo sigue igual que desde el principio de la creación. Vivimos en un tiempo que la Biblia describe como los días del mal. Recientemente asistí a una boda con mi familia, y en esta boda, un hombre supo que yo era cristiano.
e hizo su misión explicarme por qué ya no era cristiano y por qué no creía en el concepto del regreso de Jesús. Este hombre me contó su historia de cómo Dios nunca lo ayudó, de cómo si Jesús fuera a regresar, ya habría regresado. Continuó hablando sobre lo libre y liberado que se sentía al ya no suscribirse a una vida cristiana. Esa fue mi interacción más memorable con un burlador, porque todo lo que hizo fue intentar mofarse de la promesa de Cristo de su segunda venida, afirmando que nada ha cambiado desde que el mundo fue creado. Hay un aumento de más y más personas que afirman que Jesús no vendrá de nuevo. Incluso hay ministros que creen y predican estas creencias. Hoy quiero animarte a no desalentarte por los burladores. Cada vez que te encuentres con un burlador, sabe que la profecía bíblica se está cumpliendo. Pedro nos dijo que esto sucedería en los últimos días. No te ofendas, no te sorprendas ni te alarmes, no te intimides y no te dejes influir por un burlador. La Biblia nos advirtió que en los últimos días habrá burladores. Este sermón tiene 3 puntos. 1. La inmoralidad. 2. La impaciencia. Y 3. El espíritu del anticristo. Los puntos 1 y 3 estarán en todos, pero el punto 2, que se centra en la impaciencia, será una palabra de aliento sobre la paciencia. 1. Inmoralidad. La última frase de 2 Pedro 3:3 arroja mucha luz sobre la búsqueda de los burladores. Ante todo, debéis saber que en los últimos días vendrán burladores que, siguiendo sus propios malos deseos. Otras versiones de esta última frase son: Nueva Versión Internacional, siguiendo sus propios malos deseos. Versión estándar inglesa, siguiendo sus propios deseos pecaminosos. Biblia amplificada, siguiendo sus propios malos deseos. Net Bible, impulsados por sus propios malos impulsos. White New Testament, hombres gobernados solo por sus propias pasiones. Hay una estrecha conexión entre su apostasía y su vida inmoral. La Biblia deja claro que mientras se burlan, seguirán sus deseos pecaminosos y estilos de vida inmorales. Esta vida inmoral se genera desde su punto de vista. Los hombres aman las tinieblas en lugar de la luz porque sus obras son oscuras. Punto 2. Impaciencia. El problema con los burladores es que intentan entender a Dios, pero cuanto más camino con el Señor, más entiendo que Dios realmente y verdaderamente no es un hombre. Dios no piensa como yo pienso, no ve el mundo como yo lo veo, no opera en los marcos temporales en los que opero, no opera en las mismas dimensiones en las que opero, no opera en las limitaciones en las que operamos. Él no tiene limitaciones. Dios no es un hombre. Él habita en un lugar de misterio más allá de tu mente. Él habita en un lugar de santidad que no podemos comprender. Él es un fuego consumidor, y ningún hombre ha visto a Dios y vive. Y una vez que entiendas que no nos acercamos a Dios basándonos en comprenderlo, nos acercamos a Dios basándonos en la fe, comenzarás a lidiar con este problema de la impaciencia que todos sufrimos. Este problema de la impaciencia es un gran problema. Hay incluso creyentes que son impacientes con Dios. Permíteme enfocarme en este problema de los creyentes que son impacientes con Dios. Hay un número de creyentes que secretamente están enojados con Dios porque Dios no operó según su calendario, y nunca lo dirían en voz alta, que están enojados con Dios, nunca lo dirían abiertamente con su boca, pero en su corazón están enojados con Él. Pero quiero recordarte que lo que realmente le importa a Dios no son los eslóganes religiosos que dices con tu boca. No, a Dios le interesa tu corazón. Muchas personas están secretamente enojadas con Dios debido a su impaciencia, y esta es la observación que hice sobre el hombre que se me acercó en esta boda. Su burla se basaba en 2 cosas: su búsqueda de sus deseos pecaminosos y su enojo contra Dios por no operar según su calendario.
Hay personas que tienen la noción de que Dios necesita correr según mi calendario. Dios no se está moviendo lo suficientemente rápido. Dios aún no ha respondido mis oraciones. Dios aún no me ha sanado. Dios aún no me ha dado mi avance. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, aunque Job tiene un libro completo en la Biblia que narra su historia, solo se menciona una vez en el Nuevo Testamento? 42 capítulos sobre él en el Antiguo Testamento, pero solo se menciona una vez en el Nuevo Testamento. El único hecho mencionado sobre Job en el Nuevo Testamento no es que era un hombre recto, no es que fue fiel a Dios a través de todo lo que pasó, no es el hecho de que era intachable. El único hecho no es que hizo un pacto con sus ojos. El único hecho no es que temía y se apartaba del mal. El Nuevo Testamento se enfocó en una característica de Job, y esa fue la paciencia. Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su paciencia. Lo único mencionado sobre Job en el Nuevo Testamento es su paciencia. Mira a través de las Escrituras y verás ejemplo tras ejemplo de personas arruinando sus vidas cada vez que se impacientaban con Dios. ¿Quieres arruinar tu vida? Vuélvete impaciente con Dios. Abraham fue impaciente y no pudo esperar la promesa de Dios de un hijo. El resultado de su impaciencia ha sido un conflicto que ha abarcado milenios y que incluso en el momento actual de la historia está lejos de resolverse. Mira lo que ha causado la impaciencia de Abraham. Los hijos de Israel fueron impacientes al llegar a la tierra prometida. Desde el momento en que los israelitas salieron de su hogar en Egipto y se dirigieron hacia la costa en su camino al desierto, estaban saturados de impaciencia. Probablemente nunca hayas oído esto, pero la impaciencia es otra forma de incredulidad. Porque si creyeras en Dios de la manera en que Job creyó en Dios, te aferrarías a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Paciencia. Un cristiano maduro es un cristiano paciente. No importa cómo se vea mi situación, voy a esperar en el Señor. Paciencia. En la profecía bíblica y en nuestra vida personal, Dios opera en su tiempo y no en el nuestro. Uso este ejemplo de la impaciencia de las personas con la profecía bíblica para mostrar que este problema es un problema de impaciencia, no solo con la profecía bíblica, es un problema general de la humanidad. Todos quieren todo ahora, y la gente está comenzando a ver a Dios como el envío de Amazon con entrega el mismo día. Este problema de la impaciencia está empeorando porque vivimos en una generación instantánea, café instantáneo, entrega instantánea, arroz instantáneo, generación de microondas. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pedro luego nos dice el retraso de la venida del Señor. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Punto número 3. El espíritu del anticristo. Un burlador en este contexto es alguien que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio. El propósito de los burladores en los últimos días se volverá más intenso a medida que el diablo los patrocine como parte de sus estrategias del tiempo del fin para desalentar a los creyentes del servicio a Dios. Los burladores son incitados por el espíritu del anticristo contra aquellos que han elegido servir a Dios. Este espíritu del anticristo es el rechazo de la deidad de Cristo.
1 Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Si alguna vez has encontrado a alguien que se burla de ti por tu fe en Cristo, o intenta argumentar que tu servicio a Dios es en vano, podemos describir a esta persona como un burlador, y están siendo incitados, consciente o inconscientemente, por el espíritu del anticristo.